esta frase alguna vez en su vida: el propósito eterno de Dios. ¿Sí? ¿Lo escucharon? Sí. Bueno, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? Para definirlo así poéticamente. Darse a conocer a la humanidad. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Primeramente que seamos salvos. Darse a conocer a la humanidad, que seamos salvos. ¿Otro? Más cerquita. A ver, más cerquita. Vamos a la Escritura, a Efesios. Y ahí vamos a ver cómo Dios nos habla ahí. Y nos explica. Porque claro, está bueno, nosotros tenemos nuestro propio parecer, pero qué mejor cosa que escuchar a Dios hablar, ¿no? Cuando leemos la Escritura, abrimos la Biblia y Dios habla. Entonces decimos, acá tenemos la certeza de lo que estamos diciendo. Amén. Primero encontramos en Efesios capítulo 1, verso 11, el siguiente texto. Ahí nuestra Florencia. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él es Dios. Principio y fin de todas las cosas. ¿Quién creó a Dios? Nadie. Nadie, porque Dios es increado. Dios es eterno. Y qué triste, ¿no? Cuando nosotros pensamos en eternidad, siempre pensamos para adelante. ¿No? Siempre, fíjense, nosotros decimos que tenemos vida eterna. Y cuando pensamos que tenemos vida eterna, ¿para dónde miramos? Siempre miramos para el futuro. ¿Y para atrás? Si es eterna, no tiene principio ni fin. Entonces, ¿tenemos vida eterna? Algunos me dirán que no, porque algún día naciste, ¿no? Pero ¿dónde estabas antes de nacer? En la eternidad. En la eternidad pasada. Eso solo lo sabe Dios. Ese es uno de los atributos más hermosos que tiene Dios. No invadir nuestra mente finita con cosas que ahora no podríamos entender. ¡Qué maravilla! Descubrimos una de las más hermosas y grandes virtudes de Dios. Es incomprensible en ciertas áreas. Y no se le escapó a Dios eso. Lo hizo de manera premeditada. Nosotros no podemos comprender muchas cosas que nos suceden. Nuestra mente no tiene la capacidad de entender eternidad. Sí, lo repetimos, y en las iglesias se escucha mucho la palabra eternidad, pero creo que no lo entendemos. ¿Quién podría entender que hoy estamos acá? Que nunca vamos a dejar de ser. Aún en el infierno, nunca vamos a dejar de ser. Y venimos siendo desde siempre. Cosa de locos, ¿no? Cosa incomprensible, pero esta es una de las maravillosas partes que tiene la humildad. Poder creerle a Dios sin inquirir. Y sin decir, bueno, no, si no me explicas no creo. Bueno, jorobate, ¿qué cree que te diga? Una de las maravillosas virtudes del creer es poder creer genuinamente y creer que Dios es Dios. Y Él hace todas las cosas según, como dice la palabra, el designio de su voluntad. Él es todo, principio, fin, el alfa y el omega. Él es todo. Amén. Claro que sí. Gloria a Dios por eso. Hay cosas que Dios ha determinado y ordenado antes de que Él había hecho nada. Dios decidió ciertas cosas en la eternidad antes de que Él hiciera algo de la historia. Dios ha tenido un plan inalterable con respecto a su creación desde la eternidad pasada. Los teólogos se refieren a esto como los decretos eternos de Dios. Amén. Efesios 1:4 dice lo siguiente. Ahí lo ponemos en la pantalla.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió? Esperen. Vamos a hacerlo como dice la Escritura en Hechos 2:42. Unánimes y juntos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Amén. Diga, yo soy así. Amén. Aleluya. Ahora se tiene que hacer cargo. Porque usted dijo, amén, soy así. Usted es sin mancha delante de Dios. Santo y sin mancha delante de Dios. Amén. Estamos en el proceso. Claro, los nuevos que no entienden lo que estamos diciendo dicen, pero al fin, ¿dónde estoy? Estos en todos lados. Están diciendo que son santos y sin mancha delante de Dios. ¿Qué les pasa? Por la fe, hermano, por la fe. Estamos hablando de la fe. Estamos hablando de lo que Cristo hizo en nosotros. Él nos lavó y nos compró con su preciosa sangre. Él fue a la cruz de Calvario para que nosotros hoy pudiéramos ser santos y sin mancha delante de Él. Santos no son los que beatifica el Vaticano. Santos somos los que un día Dios escogió en la eternidad pasada y dijo, te escojo para que seas santo. Y mal que te pese, como muchos de los que estamos acá, una persona que una vez vino y me dijo, pastor, yo no puedo creer eso que usted me dice, que yo soy santo y que yo puedo vivir sin pecar y que, bueno, yo te lo creo, por supuesto que te creo. Ahora, si vos realmente decís que no sos santo, era un hermano de buen testimonio, ante todo cabe aclarar eso. Bueno, si vos realmente crees que vos no sos un santo, yo te creo. Y jamás obligaría a estar a una oveja en medio de lobos, o viceversa, a un lobo en medio de ovejas. Entonces, ¿cuál fue mi consejo? Esta noche estate a Jesse, tomate todo lo que puedas, yo te consigo la persona que te venda droga, drogate todo lo que puedas, y mañana nos vemos. Y entre dudas, dijo, loco, ¿cómo voy a hacer eso? Pero me está diciendo que no sos santo, pero tampoco querés ser un pecador. Entonces, ¿qué sos? Tendríamos que orar, dijo. Y oramos. Y después de un rato que oramos, le dijo, pastor, yo jamás podría hacer eso que usted me aconsejó hacer. Porque yo soy un santo. Sería terrible para mí volver para atrás. Bueno, entonces créelo y no te dejes comer la cabeza por un montón de circunstancias temporales por los cuales puedes estar atravesando. ¿Quién en algún momento de la vida no pasó por una situación donde dice, y yo soy santo, y yo me llamo hijo de Dios, sin mirar lo que estoy haciendo? Quizás un mal pensamiento, quizás, vas a saber, cada uno de nosotros los que estamos acá, sabemos por las situaciones que pasamos que nos hacen dudar incluso hasta de nuestra salvación. Pero cuando doblamos rodillas y vamos al Creador y entendemos el designio de su voluntad y entendemos que no estoy acá porque yo lo decidí, sino porque Él un día me amó y me amó y me amó y me siguió amando a pesar de todas las metidas de patas que yo he cometido, me siguió amando y el día que me quise acordar tuve que enfrentar situaciones sumamente difíciles para cualquier persona y acá estoy en contra de mi voluntad. Qué bueno estar en contra de mi propia voluntad haciendo la voluntad de Dios. ¿No les parece magnífico? Amén. Yo aplaudiría a Dios por eso. Amén. Aleluya. Claro que sí. Claro que sí.
si nos enojamos mucho cuando somos confrontados en la intimidad, y cuando Dios en la intimidad nos dice, tenés que hacer esto, no, pero Señor, yo no, tenés que hacer esto, no, pero Señor, quédate tranquilo. Los hijos de Dios terminamos haciendo la voluntad de Dios. A veces nos quedan las rodillas un poco raspadas porque nos pegamos unos cuantos golpes, los codos, las palmas de las manos, hasta la nariz y la frente. Muchas veces Dios nos tiene que arrastrar para que hagamos su voluntad. Pero Él lo hace porque nos ama y porque quiere lo mejor para nosotros. Y a veces nos hace pasar por las situaciones más terribles, ¿no? Y si no, pregúntenle a Martita, que se cayó de la escalera y casi pierde un dedo y no sabe cómo ponerse de noche en la cama. Y si no, pregúntenmelo a mí, que la semana pasada me fisuré una costilla y estoy acá con una costilla fisurada. Pero acá estoy. Por un momento no puedo ni respirar, pero acá estoy. Porque entiendo que Dios me sostiene. Amén. Debes entender, hermano, que Dios te está sosteniendo. Aunque nosotros muchas veces somos de dudar. Claro, lo invisible es difícil de ver. Lo celestial a veces es invisible a los ojos. Somos más de ver cuando tenemos verdes para contar que de ver la magnífica bendición de Dios, ¿no? Cuando Dios realmente nos saca de situaciones adversas. Martín mencionaba lo de Marcos. Marcos anoche, está bien, lo tiene merecido, porque hacía 1 año o 2 que no lavaba el auto, lo llevó al lavadero y cuando lo fue a buscar, le robaron su billetera, ¿no? Salvó su vida de milagro, porque el chorro hasta sacó un arma. Pero acá está Marcos, tocando la guitarra, alabando a su Señor. Sin ningún documento y unos pesos menos, pero gracias a Dios, aquí está con nosotros. Amén. Y eso pasa cuando obedecemos a Dios. Dios nos mete en situaciones complicadas, hermanos. Muy complicadas a veces. Pero, ¿en quién confiamos? ¿En quién confiamos? Amén. Confiamos en Dios. Por eso, si estamos dentro del propósito eterno de Dios, el cual de a poquito estoy tratando de llevarlos a que lo podamos dilucidar con claridad. Efesios 1:4, como leímos, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios siempre es perfectamente coherente con sí mismo en su naturaleza sabia, compasiva y santa. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto dice 2 Timoteo 1:9. Él está en consistencia con sus decretos eternos de lo que Él ha determinado y decidió por su creación, los hombres y las mujeres, la salvación, etc., antes de que el mundo fuera creado. El propósito eterno de Dios lo definimos rápidamente. Esto lo aprendí en la comunidad cristiana. Ellos son fanáticos de este bendito propósito de Dios. Y cada reunión se repite de alguna u otra manera. El propósito eterno de Dios es tener una gran familia de hijas e hijos de Dios. No hay otra cosa. Una gran familia de hijas e hijos de Dios. ¿Saben por lo que yo oraba cuando recién comenzamos con la congregación? Oraba obviamente por ustedes, por los que hoy están aquí. Oraba por mi familia, oraba por las esposas, junto a mi esposa, por las esposas de mis hijos, oraba por mis nietos, y oraba por mis tataranietos, y oraba por los hijos de mis tataranietos. Y lo seguimos haciendo. Hoy que tenemos nueras, seguimos orando por nuestras nueras. Hoy que tenemos nietos, seguimos orando por los hijos de nuestros nietos, por las esposas de nuestros nietos, porque sabemos que ellos son parte de la gran familia de Dios. No estamos aquí para otra cosa, hermano. Si nosotros no descubrimos como iglesia, como cuerpo de Cristo, que el propósito eterno de Dios es tener una gran familia de hijas e hijos de Dios,
nunca vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Siempre nos vamos a quedar estancados en determinadas partes que nos gustan más que otras del Evangelio. El Evangelio es muy amplio. Hay una definición central, que es la que siempre repetimos. Cristo murió por nuestros pecados. Maravilloso. Esa es la mejor noticia que podemos haber recibido. Y después le sigue el propósito. ¿Para qué Cristo murió por nosotros? Hay un para qué. Para tener una gran familia de hijas e hijos de Dios. Porque si usted nació de arriba, porque si usted tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, seguramente sentirá compasión por las personas que están sin Dios. Porque las personas que están sin Dios están sin fe, están sin esperanza, no entienden el amor. Ahora, fíjense dónde nos quedamos. Hoy voy a tratar de que dilucidemos cuando menos parte de dónde nos quedamos estancados. Yo hace mucho tiempo que le pregunto a Dios, Señor, tú nos diste la congregación. Yo tengo la responsabilidad de predicarles el Evangelio a estas personas. Pero estas personas están corriendo el riesgo de ser como la higuera estéril. ¿Y quién quiere ser como la higuera estéril? ¿No es cierto que nadie? Bueno, entonces hoy vamos a tratar, voy a hacer lo posible de que cada uno de nosotros dilucidemos este tema y cada cual se haga responsable de la parte que le toca. Amén. Vamos al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 4. Es uno de los más lindos evangelios, porque está escrito en un idioma que se puede entender. Vamos a leer a partir del versículo 13. 4:13. Pero antes yo les voy a comentar algo que siempre me llamó la atención de la Escritura y que espero que a partir de hoy les llame la atención también a ustedes. No saques, déjalo ahí en 4:11. Yo voy a leer esto. Oh sí, sácalo, andate al 11. Vean esto si no es curioso. Jesús acababa de dar a conocer la parábola del sembrador. Y en el versículo 11, mejor dicho en el 10, dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola del sembrador. Creo que la mayoría de los que estamos conocemos la parábola del sembrador, así que para apurarme voy a tratar de ir hablando acerca de la parábola, pero no leerla toda para no perder más tiempo. Ahora, fíjense el verso 11. Dice: y les dijo a esos que estaban junto con los discípulos: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que acá viene lo muy raro de este texto, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Esto son palabras de Cristo, ¿eh? No es un invento mío, esto dice Jesús, lo está diciendo. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Wow. Espero que se los marquen esos dos textos y todas las veces que les sea posible traten de meditar en esto, porque según lo que todos tenemos entendido, o lo que siempre nos han dicho en las congregaciones donde nos hemos congregado, es que Dios quiere que todos sean salvos y que ninguno perezca, que Dios ama a todos. Pero sin embargo, Dios
en Cristo, está diciendo para que viendo, vean y no perciban. Oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea que hay un grupo de gente a la cual Dios realmente no les quiere revelar su palabra. Más claro, échenle agua. Yo me la tomo. ¿Están de acuerdo? No me digan que sí si no están de acuerdo. Sigan meditándolo en su casa. Se van a dar cuenta que está más claro que el agua. Para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan. No dice para que se conviertan, dice para que no se conviertan. Y les sean perdonados. No sea cosa que se convierten y si se convierten le tiene que perdonar los pecados. O sea que hay gente a la cual Dios no le quiere perdonar sus pecados. Está más que claro. ¿Sí? Ahora, yo que me siento perdonado en este mismo momento, qué maravilla, ¿no? ¿Usted se da cuenta de lo que hizo Dios por usted? Esos de los que terminamos de hablar no están acá. Y si están acá, no están entendiendo. Si usted es uno de estos del versículo 11 y 12, usted no está entendiendo. Eso dice Dios. ¿No es supremo? ¿Saben quién es el que da entendimiento a los hombres? Dios. Dios, y nada más que Dios. Porque si no, no se entiende esta humanidad. ¿Saben por qué pasan las cosas que pasan en esta humanidad? ¿Por qué se separan los matrimonios? ¿Saben por qué? Porque Dios hasta ese determinado momento no quiso dar entendimiento. Pero Dios de pronto hace así, y una de las dos empezó a entender y dijo, wow, ¿qué pasó? Tengo que empezar a entender. ¿Y cómo lo logré si hasta ahora no entendía? El designio de su voluntad que hablamos al principio. Dios no te va a revelar las cosas cuando vos quieras. Dios te va a revelar sus misterios cuando Él quiere. Porque el único que sabe cuándo es preciso que nosotros conozcamos y empecemos a ver con los ojos espirituales, no con estos, con los ojos espirituales, es Él. Por eso Dios nos tuvo cegados durante mucho tiempo, metidos en la religión, metidos en la apostasía, metidos en un montón de lugares. Hasta que un día Dios nos dejó así un poquitito, una chispita de luz y dijimos, oh, epa, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? Ahora voy a mi texto. Versículo 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. De esto vamos a hablar. Los que oyen la palabra y la reciben
y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos a hablar de ese fruto. Y dan fruto. Hay 3 ejemplos anteriores, los cuales espero que no le quepa a ninguno de todos los que están aquí. Estoy hablando para la iglesia de Cristo. Así que se supone que la iglesia de Cristo es la que ha recibido la semilla y ha dado fruto. Y a propósito de semilla, tengo una definición que quiero que todos conozcan. Una semilla, escuche esto, es revelador. Esto lo saqué de un estudio secular. Esto que voy a leer ahora no es bíblico, es un estudio secular, un estudio científico. Escuchen bien. Una semilla es una planta que está esperando su momento. Cintia me está entendiendo. Es un óvulo fecundado que contiene un embrión perfectamente programado para dar lugar a un árbol. Un arbusto, una hierba. Basta con proporcionarle calor, humedad y luz para que pueda crecer y embellecer. Che, todos los que están durmiendo, despiértense, ¿no? Hola, hola, háganme hola los que están durmiendo. Hola, hola, esto es importante. Hola, no se duerman. No está tan aburrido, es muy bueno esto. En el momento en que las condiciones sean favorables para que el embrión deje su estado latente, o se fueron a bailar anoche que están durmiendo. No estuvieron, ¿no? Sin dormir anoche, todos durmieron, ¿no? En el momento en que las condiciones sean favorables para que el embrión deje su estado latente, empezará el proceso de germinación, desarrollándose, posteriormente una nueva planta. Las semillas se encuentran... ¿A dónde se encuentran las semillas? Dentro de... ¡Dentro del fruto! ¡Sí! ¡Qué maravilla! O sea, dentro de la manzana hay semilla. Dentro del limón hay semilla. Dentro de la manzana hay semilla. ¿Sí? Miren qué bien. Las hay de distintas formas y tamaños. Por ejemplo, en las manzanas y las peras encontramos las pepitas. Miren esas negritas brillantes que están en el núcleo de la manzana. En los melocotones y ciruelas encontramos un hueso que a su vez en su interior alberga la semilla, está protegida. ¡Wow! Parece que la semilla es importante. Algunos estarán pensando, este ahora nos habla de semilla y de sembrar y quiere sacar plata. No, no voy a hablar de eso. Quédense tranquilos. Quédense tranquilos. En las leguminosas encontramos las semillas dentro de las vainas. Díganme una leguminosa, a ver alguien. Banana, teja. Muy bien. Si quiere las come, que no las deja. Y así en muchas otras plantas. Ahora, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en algo que es sumamente importante. Venga conmigo a Gálatas 5:22. Leamos del versículo 16, 5:16. Gálatas es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios primero. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Qué sigue?
Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas. Y ahí estamos. ¿Sí? Bueno, miren, leemos el 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea que si andamos en el espíritu, vamos a andar haciendo las cosas que Dios quiere. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ustedes? Levanten la mano todos los que hacen la obra del espíritu y nunca desobedecen. Uno, muy bien. Empiecen a anotar. Anoto. Uno. ¿Sí? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el espíritu. No hagan lo que quieren. Digan amén. Amén. Miguel, no hagas lo que quieras. Haz lo que dice el Espíritu. Después no te quejes. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. Ahora todos empiezan a decir, no, eso yo no lo hago. Escuchen, empiezo a nombrar la lista. Adulterio. ¿Hay algún adúltero acá? Por ahí me sorprende pensando, no sé, pastor. Entonces sí que estamos complicados. ¿Hay algún adúltero? ¿Hay alguno que en su pensamiento codicia a la mujer de su prójimo? No me lo digan. ¿Vieron que había? Más gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que nos libra de llegar en más de una ocasión a ser asesinos. ¿Cuántas veces pensaste que me encerró si pudiera matarlo? ¿Cómo lo mataría? Pero ahora soy cristiano. Pero ya lo pensaste. Lo mataste en tu corazón. ¿Cuántas veces? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol. Como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vuelvo a respirar. Qué bien, que cada vez que hago alguna de estas cosas, el Espíritu Santo que mora en mí me redarguye, me tritura por dentro. Y voy al trono de la gracia y digo, Señor, perdóname. Estoy otra vez equivocándome. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo que está llevándome al arrepentimiento. No es que los cristianos somos mejores personas que los demás. No somos mejores personas. Somos iguales o peores, pero contamos con la maravillosa gracia de que el Espíritu de Dios ha tomado control de nuestras vidas, y cada vez que metemos la pata, porque todos metemos la pata, y hablando en el idioma cristiano, todos pecamos, pero no somos pecadores. Ahí está la gran diferencia. No pecamos y volvemos a pecar y lo volvemos a hacer y nos deleitamos en eso, no nos importa nada. No, pecamos y nos duele pecar. Es como cuando eras chiquito, ¿viste? Que le desobedecías a tu mamá.
Y venía el viejo y te daba unos buenos chancletazos y por ahí por un ratito decía, ¡ay, qué mal que estuve! Pero no era porque pensabas que estuviste mal, era por los chancletazos. Pero hoy no. Hoy el Espíritu Santo se encargó de transformar nuestros corazones y nos dio un corazón de carne, el cual ahora nos hace saber con claridad qué mal que estamos. Y ahora podemos entender por qué esta humanidad está como está, porque no son muchas las personas que hoy están reunidas hablando de estas cosas. Hoy en la mayoría de las congregaciones ahora todos están saltando y bailando y viendo a ver quién pone más para tener más. Ese es el gran problema de la humanidad, que la iglesia se equivoca. Perdón, le llamé iglesia, disculpen. Eso no es iglesia. Iglesia es donde hablamos la verdad. Iglesia es donde abrimos la Escritura y tratamos de convencer a las personas de que tenemos que ser realmente más consagrados, más dedicados a Dios. Sigo. Más el fruto del Espíritu es, acá está, el fruto de lo que estábamos hablando. El fruto, ese que contiene la semilla, ¿sí? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. A ver, cuando hablamos del fruto del Espíritu, siempre se hace alusión a esto mismo, a lo que acabamos de leer, de esta lista. Poneme la lista, 22. Ahí está. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Lo que nunca nos dijeron es lo siguiente. ¿Cuál es el primero? Amor. ¿Qué es Dios? Amor. ¿Qué? ¿Se le escapó a Pablo? ¿Lo puso en primer lugar el amor porque se le ocurrió? No. Aquel que tiene a Dios, aquel que tiene amor, evidentemente que va a tener gozo, que va a tener paz, que va a tener paciencia, que va a tener benignidad, que va a tener bondad, que va a tener fe y todo lo que sigue. Así de chiquitito el amor, así de chiquitito el gozo, la paz. Pero, lo he dicho y lo repito, no puede ser alguien, un hermano que venga y te diga, ah, sí, yo amo a todos los hermanos, pero no tengo paciencia. Cuando me hacen algo, los quiero matar a todos. ¿Y el amor? ¿Y la paz? ¿Y la bondad? Entonces el fruto del Espíritu es el amor y todo lo demás. Quizás no vas a tener el gozo que tiene un hermano que tiene gozo y que tiene amor, pero vas a tener que tener. No se puede tener una cosa y no tener la otra. El fruto, no me puedes decir que un limón es limón, pero es un poco mandarina y un poco haba, ¿viste? Tampoco. No, un limón es un limón. Puede ser un limón chiquitito que vos lo cortás y no. Tiene las características del limón, pero es limón. ¿Qué le pasa cuando es muy chiquitito? Todavía no tiene semillita por ahí. Lo cortás y encontrás solo pulpita. No tiene jugo. No es nutritivo. Pero un limón, que es un limón, lo cortás y te haces un lindo jugo o le pones bastante limón al té. ¿Sí? Y ese es un limón. Y vos te preciás de decir, ¡wow! ¡Qué buen limón! ¿Dicen de vos así? ¡Qué flor de cristiano, che! Hoy conocí un flor de cristiano. Que parece limón,
Porque vos lo mirás, está amarillito, lindo, tiene las hojitas, el tallito, y encima cuando lo cortás, tiene juguito. Y encima le encontré semillas. Semillas que cuando caen a tierra y mueren, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Crece la planta. Porque adentro de la semilla, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Vida. Adentro de la semilla, si te quedaste con el fruto nada más, si te quedaste con el fruto nada más, con la vista, sos como un limón de plástico, pura pinta. Los que se quedan con esto, amor, gozo, paz, paciencia, fe, lo cortás y no tienen vida. Vivieron toda su vida preocupados por mostrar, mirá qué lindo limón que soy. En esta semana, meditando sobre esto, decía, wow, ¿qué nos está pasando? Somos limones de posición. ¿Qué pasa si no lo sacas el limón de la planta a tiempo? Se cae. ¿Y qué pasa cuando se cae? Más de una vez. En muchas ocasiones no pasa nada. Y en muchas otras ocasiones, ¿qué pasa? Crece una planta. Porque había semillas con vida. O sea, que el buen limón, igual cristiano, sirve para darle sabor a un buen té, sirve para dar un buen jugo o para morirse y dar vida. Si sos un limón que tiene semillas, las cuales encierran vida, vas a dar vida. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento! No descubrimos nada nuevo, pero fíjense qué sencillo que es. ¿Y por qué el principio de este mensaje? Porque el propósito eterno de Dios es tener una gran familia de limones que tengan semillas que den vida, que tengan amor, que tengan gozo, que tengan paz, que tengan paciencia, que tengan benignidad, que tengan bondad, que tengan fe, que Dios en su propósito eterno los metió en el cuerpo de Cristo, los hizo árboles para que den fruto. Los hizo árboles, nos hizo árboles para que demos fruto. ¿Quién quiere ser maldecido como la higuera? Nadie. Todos queremos dar brevas, todos queremos dar higos, todos queremos ser plantas que muestran la plenitud de la vida. Amén. Para eso estamos acá. Para eso estamos acá. ¿Se dan cuenta? Para eso. Ábranle ahí al joven. Para eso estamos acá. Para ser árboles que demos fruto. Amén. Y no 4 o 5. Que seamos como el limonero que rompió un hermano, que lo aprecio tanto, que me cortó el limonero. Limonero de todo el año. Pero ya está la otra planta, Candia, no te preocupes, ya está creciendo. En cualquier momento va a dar fruto. Hermanos, espero que así haya sido lo más didáctico posible y podamos comprender que es sumamente importante la lista de Gálatas 5:22. Pero que es tan importante como esa lista el crecer
en el conocimiento del Señor y en crecer en amor y crecer en el gozo, en la paz, en todo eso, pero también no olvidarse que en esa semilla debe haber vida y examinarnos cada uno, que cada fruto, lo más importante es la semilla que está dentro, que tiene que tener vida. De nada te sirve estar muy pintón por afuera y cargar una Biblia de esas con el lomo dorado, ¿viste? Que cargan los teólogos y que le andan enseñando a todo el mundo, pero nunca dan fruto. Eso sí que no, es inerte, no tiene vida. Así que espero que a partir de hoy podamos tomar en cuenta esto y examinarnos y buscar la semillita, esa semillita que todos tenemos en el corazón para dar vida a otros. Amén. Amén. Quiero aclarar, aquí terminamos, quiero aclarar, porque mientras... Sí.